Puedo entender entonces que la idea es que queréis una visión general, sin que entre en detalles muy particulares del producto, ¿correcto? Ya. Monitoreo de condición es una palabra que, bueno, se conoce, aunque quizá de forma precisa alguien diga, bueno, ¿esto en qué consiste? ¿Esto qué es? Me gusta comenzar este tipo de charlas con una pequeña anécdota, y es que ya en 1700 y pico este señor, muy conocido por su trabajo en matemáticas, pues notó que cada día estaba durmiendo un poquito más. Y dice, es que si cada día duermo 15 minutos más, extrapolando este tiempo que estoy durmiendo, llegará un día en que duerma todo el día. Y dice, no se sabe si la leyenda o los datos, que ese día se murió y que la causa de la muerte era somnolencia, ¿de acuerdo? O sea, podría decirse que de Mago fue el primero que aplicó un problema de monitoreo de condición para predecir la vida útil de algún equipo. Es decir, lo que estamos haciendo es detectar cosas que están pasando con el objetivo de anticiparnos a problemas que van a ocurrir. Hay, de hecho, normativa, aparte de las publicaciones científicas sobre el trabajo, esto está estandarizado. Es decir, hay cierto tipo de productos, comentaremos algunos, en los que esto hasta es obligatorio por norma. Por ejemplo, un aerogenerador marino, si tiene una avería, no solamente es el coste de reparar la avería, es el coste de la energía que deja de producir. Y también habría que plantearse si durante el tiempo que ese generador no está funcionando, podría estar funcionando en unas condiciones menores, pero siguiendo generando energía. Y por supuesto están fallos secundarios. A lo mejor uno no repara una pieza y esa pieza al fallar hace una avería mucho más grande. Comentaremos después, si queréis, en Santa Quiteria, un problema que resolvimos que tenía que ver con esto, ¿no? ¿Por qué esa avería va a un aerogenerador o un monitor? En principio, cuando hablamos de estas técnicas, uno diferencia entre lo que es el diagnóstico y lo que es el pronóstico, lo que es la prognosis. El diagnóstico es que tú identifiques una cosa que está yendo mal. Por ejemplo, uno tiene un coche y se le enciende un piloto. Esto es una avería que está ocurriendo. El pronóstico es que uno diga, si sigo conduciendo, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que tenga una segunda avería o hasta que esto deje de funcionar? De hecho, hay quien habla en equipos grandes de diferentes tipos de pronóstico, que son el básico, es decir, bueno, si yo mantengo las condiciones de lo que estoy haciendo, ¿cuál es la vida de este equipo? O uno podría decir, ¿cuál es la vida en el peor caso? Es decir, este fallo de que el coche tiene la temperatura alta puede provocar que la junta de la culata se estropee y que tenga un fallo grave a los pocos kilómetros. O incluso el tercer nivel sería, y si yo tomo una acción correctiva, como poner el motor en un punto de funcionamiento mínimo, ¿podría circular más kilómetros y llegar a un taller? Entonces uno habla del pronóstico, de decir, bueno, no es que haya pasado algo, que es el diagnóstico, es que esto que ha pasado, puedo decir, con estas condiciones tienes para circular 100 kilómetros, estas condiciones puede aparecerte un segundo fallo que te haga abrirte en 50 kilómetros, o si tú haces una acción, existe un curso de alternativas que te permiten que tú mantengas eso durante un espacio mayor. Es muy diferente y mucho más complejo, porque en un caso es ver qué ha pasado y en el otro es anticiparse a cada cosa que podría pasar. Y ya empezamos a tener temas de inteligencia y temas que no son fácilmente automatizables en estos problemas. También está la cuestión de en qué ámbito es aplicable el monitoreo de condición o la predicción. Es decir, esto serviría para que, por ejemplo, yo en un avión detecte que hay un problema de seguridad y diga, cuidado, este motor tiene un ala B que está mal en la turbina, hay que hacer un aterrizaje de emergencia. No es eso para lo que sirve. El mantenimiento predictivo, en general, sirve para saber cuándo hay que hacer la inspección sin tener que estar todo el tiempo inspeccionando. Es decir, son técnicas que tienen un uso que no es instantáneo. En aviación, que es este cuadro que está sacado, esta es una tabla de la Rolls-Royce, lo explican muy bien. Tienen un sistema en tiempo real, que es el que se encarga de detectar todas las cosas que ocurren a una velocidad superior a la que el operador puede reaccionar. Porque hay averías que tienen que ser alguien que diga, oye, corrige esto o te vas a estrellar, o este va a tener un problema. Ahí tienen el FADEC, que es un sistema que sirve para eso, que está certificado para ese tipo de comportamiento. Después, por supuesto, está el comportamiento que el propio piloto gestiona. Pues bien,
monitoreado de condición tiene un área de funcionamiento que está entre los ciclos de mantenimiento y el fin de vida. Es decir, por ejemplo, en la Rolls quería hacer el sistema para determinar si tenían una flota de aviones, en qué orden deberían mandarse a revisar. Porque si ocurrió una avería en un avión antes de que fuera revisado y lo tuvieran que inmovilizar, que llevar al taller, etcétera, el coste era enorme. Solamente decir en qué orden tienen que ir este año los aviones que van a revisarse seguro este año, ya había cientos de miles de euros de ahorro. Con lo cual, el estudio servía para, con datos recogidos en cada vuelo, decir, bien, el avión que tiene una mayor propensión a desarrollar una avería es el avión número 13, con lo cual este va a ir en enero, y no cuando le toque por orden alfabético. Entonces, la idea del mantenimiento predictivo o del monitoreo de condición no es el que tú digas, esto va a fallar mañana, sino que digas, cuidado, esto tiene un curso de deterioro que no es normal y que además puede tener importantes consecuencias económicas y hasta de seguridad, pero generalmente no está certificado para seguridad. Solamente es para temas, repito, de mantenimiento, para ahorrarse costes y para maximizar la vida del equipo. ¿Y esto cómo se hace? Es decir, si uno estudia estos problemas y mira qué técnicas se aplican, tenemos un mapa que va cambiando muy rápidamente y todos somos conscientes de que la inteligencia artificial está entrando en todos los sistemas a un nivel cada vez mayor y cada vez más complejo. Entonces, si uno pinta el mapa de cómo se atacaba este problema en 2003, que tampoco hace tanto tiempo, voy a compararlo con cómo se ataca ahora en 2020 para que veamos qué técnicas se usaban, cuáles se usan, cuáles siguen sirviendo y cuáles no. Porque también es verdad que esto también tiene que ver con el coste del equipo. Uno no va a colocarle una técnica de IA a un ventilador de un túnel que tiene un Arduino para gestionarlo, pero a lo mejor puede tenerlo con IoT, puede mandar esa información a una máquina que haga el mantenimiento y hacerlo fuera del equipo. Entonces, hay diferentes técnicas con diferente coste y con diferentes posibilidades según lo que estemos haciendo. Bueno, en 2003 teníamos un mapa que hablaba de modelos de teoría de control, que es algo muy querido por los ingenieros industriales, es decir, es un tipo de técnicas que funcionan bien para ciertos sistemas, y empezaba ya a aparecer estudios que se basaban en datos. Es decir, yo voy a analizar mis volcados con todos los registros que tengo para hacer minería en esa información y ver qué adivino ahí que no sea obvio, sin necesidad de tener un modelo concreto de la máquina que estoy trabajando. ¿Por qué los datos son una cosa interesante? Los datos son una cosa interesante porque hacer un modelo en bloques de sistema de control de un aerogenerador o de un motor a reacción o de un ferrocarril es complejísimo. Es decir, el esfuerzo que llevaría a hacer un modelo matemático al uso de esas partes tendría un coste que no está justificado por lo que nos ahorramos con respecto a un mantenimiento regular, de cada X ciclos lo miro. Entonces, sin embargo, aplicando inteligencia artificial a los datos, uno encuentra cosas sin necesidad de explicarle al sistema exactamente qué es lo que tiene que buscar. Uno puede encontrar fallos, puede encontrar tendencias y puede explicar fallos en el futuro o deterioros sin necesidad de que el sistema tenga una explicación clara, interna, de qué consiste el aparato que está monitorizando. De hecho, hay técnicas que comentaremos que se podrían aplicar a los tres sistemas sin cambiar el código. Es analizar tendencias, analizar tipo de cosas. Por ejemplo, en el aerogenerador había diferentes modelos. Los de Santa Quiteria tenían una multiplicadora, que es un elemento mecánico que se deterioraba, porque en algunos molinos estaban en un borde del parque y tenían unas turbulencias que hacían que se averiase la parte mecánica y bueno, pues lo miraban con vibraciones y tenían otras vibraciones, pero no había un modelo único, por ejemplo, de toda la cadena cinemática del aparato para mirar a ver dónde estaba cada fallo e identificarlo con vibraciones. De hecho, la empresa que lo hacía vendía el producto que hacía esa parte, pero no estaba instalado en todos los equipos. En la parte de la Rolls-Royce tenía un sistema propio. De hecho, la Rolls contrataba con una empresa inglesa que trabajaba en neuronales desde hace bastantes años y les mandaba cada cierto tiempo la información. En aviones, de hecho, no está ni siquiera automatizado el tema de que la información se envíe inalámbricamente. En muchos aviones comerciales, el piloto con un lápiz USB descarga en cada vuelo los datos, los lleva y se remiten a la compañía que emite un informe en papel, o bueno, electrónicamente, pero que es un informe acerca del resultado. O sea, ni siquiera está centralizado el tema de que se recoge esa información. Los militares sí, pero en los aviones civiles no siempre está hecho ese proceso, ¿no? Y en el ferrocarril de gas natural, que es con el que estamos trabajando ahora, y con Renfe y con Enagas, de nuevo, pues tenemos un funcionamiento que es un motor, que es un prototipo,
con lo cual no hay históricos de funcionamiento, no hay datos, y se puede aplicar inteligencia artificial en muchos casos para ver qué pasaría si, o en este caso para simular comportamientos o para analizar los pocos datos que tenemos para ver la evolución, ¿correcto? Con lo cual son técnicas que tienen cierto interés. Entonces, si vemos el mapa en 2018 de lo mismo, veríamos cómo las técnicas, que antes eran unas poquitas, de repente ocupan todo el espectro y que todo lo nuevo va por ese lado. Si uno mira cuáles son las keywords más frecuentes en los trabajos que tienen que ver con esta disciplina, pues se encuentra evidentemente el proceso estadístico, el control estadístico de procesos, auditoría de procesos, aislamiento de fallos, se encuentran los problemas de siempre, pero si uno mira las áreas de aplicación, pues como todos también imagináis, pues detección de fallos o diagnóstico, pero cuando uno mira los algoritmos, cuando uno mira qué es lo último o qué son las tendencias que se emplean, uno encuentra redes neuronales, máquinas de vectores de soporte, componentes independientes, componentes principales, análisis clúster, KPCA, ensambles, todavía FuzzyLogic, aunque va un poquito de capa caída. Es decir, hay diferentes técnicas que no son las técnicas del catálogo habitual de un ingeniero, son técnicas modernas, no son complicadas, porque al final todas estas técnicas están empaquetadas, es decir, uno tiene que saber para qué son, cómo se llama y qué herramientas las proporciona, pero no tiene por qué entender cómo programarlas. Simplemente le pasan los datos al sistema, el sistema hará un diagnóstico y os mostraré de forma práctica, con algunos datos más o menos realistas, qué consisten estas técnicas en este contexto. ¿De acuerdo? Entonces, si hubiera que resumir lo que yo pienso que es el hecho diferencial de las técnicas modernas frente a las técnicas que se empleaban hace 10-15 años, la diferencia está en el volumen de los datos que se manejan. Es decir, ahora estamos hablando de problemas que para incluso soluciones sencillas requieren datos masivos. Ahora estamos tratando con cualquier un ventilador, está generándote cada pocos segundos un dato. Y ese dato está yendo por internet a una máquina que lo almacena. Te puedes encontrar con un volumen enorme de información en poco tiempo. Pues bien, las técnicas de inteligencia artificial modernas lo que hacen es aprovechar ese gran volumen de información para ver qué se puede adivinar o qué se puede extraer de ellas, aportando el mínimo conocimiento acerca del problema al producto que hace el desarrollo. De ahí, además, el hecho de que se genere esa cantidad de información hace importante que exista, que no sea como el avión, que haya que ir con un lápiz con los datos, sino que exista una comunicación permanente, que los datos se vuelquen a algún sitio y que una herramienta esté permanentemente procesándolos y generando ese tipo de resultados para que el que tome la decisión lo pueda ver. Hay problemas, por ejemplo, están por aquí cerca los militares, hace tiempo cuando hablamos con Navantia nos comentaban que un problema que tenían era que tenían tantos datos que no sabían dónde mirar. Decía yo, sí, el dato que tú me dices seguro que está aquí, seguro que ese motor tiene una avería que está diagnosticada en algún sitio, pero ¿a quién pongo yo para que todos los días mire cada archivo, profundice, bucee en las cientos y cientos de pantallas que tengo de cada barco? No hay ninguna persona que pueda hacer. Es el fenómeno del vigilante de supermercado que tiene 20 monitores y que al final le roban y no lo ve, porque no puedes estar todo el día mirando 20 monitores fijándote en cada uno. O el problema de quien vigila una autopista y tiene un accidente y que está viendo que va a ocurrir, pero tiene tantos puntos de vigilancia que se pierde. Hace falta un sistema que le diga a qué monitor mirar y que coja la información automáticamente y te diga, esta es la información útil. Y esos sistemas son precisamente los que intentan resolverse con técnicas inteligentes, con técnicas modernas. Solo por mostrar alguna cuestión más práctica, para que entendamos esto, cómo se hace, no voy a intentar, por lo que habéis comentado, explicaros detalles muy específicos del algoritmo, pero sí que de forma gráfica, sí que os querría explicar, relacionar por lo menos el nombre del algoritmo con lo que hace el algoritmo visualmente, para que uno tenga una idea de, bueno, yo vine a una feria que me explicaron que esta tal hora, que me suena, valía para encontrar este tipo de problemas y estos no, ¿de acuerdo? De cara a después contratarlo, buscarlo, decirlo o buscar más información. Cuando hablamos de anomalías, fijaos que esto no es lo mismo, distinguíamos entre detectar un diagnóstico, entre detectar que estaba bien o estaba mal ahora y prolongar el futuro eso, decir esto va a seguir bien o va a seguir mal. Una anomalía es una cosa que no ocurre frecuentemente. Las técnicas de inteligencia artificial que se emplean para diagnóstico casi siempre es lo que llaman minería de anomalías. Seguro que todos conocéis la expresión minería de datos, ¿os suena?
Big Data, una palabra que se empleó muchísimo y que sigue empleándose. La minería de anomalías es una técnica que busca en unos datos señalar cuáles no son como los demás. Lo que decíamos antes de saber a qué monitor mirar en un barco. Tenemos este barco, mira, este ha hecho una cosa que nunca había hecho antes. Mira aquí, porque igual está mal, igual no, pero generalmente es distinto, y si es distinto suele significar que algo ha cambiado, que es lo que queremos encontrar aquí. Pues bien, eso puede encontrarse en problemas que tienen que ver con la ingeniería o en problemas que tienen que ver con otras cosas. Por ejemplo, si uno le roba una tarjeta de crédito, el banco seguramente manda un aviso, no sé si a algunos ha pasado, a mí sí, de que te empleen la tarjeta de forma ilegal en un sitio que nunca estuviste y te mandan un mensaje del banco diciendo que tu tarjeta se ha dado de baja porque esa transacción se detectó como fraudulenta. ¿Por qué saben que es fraudulenta? Pues porque saben que a lo mejor tú, la hora anterior, estuviste en un país y es imposible que estés una hora después en ese otro. Es decir, han visto que tu transacción es anómala. ¿Cómo lo han visto? Pues comparándola con las demás transacciones y mirando que es diferente de ellas. También puedes detectar en un sistema, esta empresa trabaja en ciberseguridad, que tienes un equipo que está conectándose a donde no debe o con una frecuencia que no es la habitual. Muchas veces en nuestra universidad, por ejemplo, los de redes avisan de que algo pasa cuando ven que un equipo tiene un montón de tráfico que no es habitual. Mucho tráfico, suele ser una detección, ¿no? O a veces, o tráfico a sitios no esperados. O algo relacionado con el clima o algo relacionado con la salud pública. ¿Se me sigue oyendo? Con dificultad, lo digo porque el ruido de fondo es alto y no sé si me seguís. ¿Me estáis entendiendo todos? Sí, bien. Entonces dices, bien, tenemos identificados cosas para las que es interesante hacer esa minería de anomalías, esa minería de detectar qué cosas no son como las demás. ¿Por qué es un objeto anómalo? Porque puede ser anómalo porque tenga un problema o puede ser simplemente diferente de los demás. Cuando hablamos de cosas de las anomalías, hay anomalías de muchos tipos y según el tipo de anomalía hay diferentes técnicas para encontrarlo o para detectarla. Por ejemplo, pues como decíamos antes, un dato puede ser simplemente diferente de los demás. Esa transacción es fraudulenta porque ha sido hecha por un agente distinto de la gente que la hace habitualmente. Pero hay anomalías que son pues que una persona es muy alta. Eso es natural, puede ocurrir que esa persona sea anómalo porque sus características no sean como los demás. Y también puede ocurrir, y ocurre muy frecuentemente, que la anomalía sea un error. Es decir, que el aparato de medición ha tenido un problema, pues no ha habido un dato y tenemos todo ceros durante un tiempo y eso no es normal y también puede significar algún tipo de anomalía. Entonces, en función de qué tipo de anomalías y de por qué sean, hay diferentes técnicas que se basan a veces en tener un modelo de los datos, a veces en mirar a ver cómo de cerca está esa anomalía de un dato o a veces en mirar a ver cerca de ese resultado si hay o no hay cosas similares a él. Os pongo ejemplos ahora para que lo entendáis lo que estoy diciendo. Es decir, se podría hacer detectores de anomalías diciéndole, mira, por ejemplo, tengo un aerogenerador que ha fallado y he registrado cuándo falló lo que le pasó. Pues, o un avión, que eso de hecho es como lo hacían en la Rolls. Decían, el avión modelo tal, la fecha tal, tuvo un desprendimiento de la nave tal que causó una pérdida de presión en el compresor tal, descenso de tal, tienen medido. Con lo cual, si tú estás en un avión que le pasa eso mismo, dices, lo que le pasó es que se desprendió este ave porque esto me pasó ya antes. Eso sería lo que llaman aprendizaje supervisado, en que te dicen lo que tienes que aprender. Pero también puedes hacer un aprendizaje en el que no te dicen lo que tienes que buscar, sino que te dicen las cosas que hay y tú te limitas a buscar las que no sean como las que hay, que es el que llaman no supervisado, que muchas veces se emplea para hacer problemas que sonarán como el clustering. ¿Sigo conservando audiencia? ¿Hoy estoy diciendo palabras? Sí, bien. Y luego hay intermedios, en que hay datos que me pasaron y los tengo y otros que nunca me han pasado. Por ejemplo, si tengo un aerogenerador nuevo, un prototipo de generador marino, y estamos mirando una mesa y tenemos uno, ese aerogenerador nunca tuvo una avería. Le puedo quitar aceite y ver qué pasa, le puedo hacer puñetas para ver en qué termina, pero no tengo un histórico de datos, aunque sí que tengo algunas cosas que puedo identificar claramente, pero otras simplemente hay que encontrarlas, asimilarlas. Entonces, para encontrar anomalías, dificultades, y ahí iremos a qué técnicas hay, son que, primero, si una anomalía es que una variable se va de rango, es muy fácil. El coche tiene la temperatura muy alta, un piloto, se acabó. Bien. Pero el problema empieza a aparecer cuando unas dependen de otras. Esto se entiende muy bien explicando, por ejemplo, con personas. Es decir, es anómalo que una persona pese 150 kilos, es anómalo que una persona mida 2,15 metros.
No es anómalo que una persona mida 1,80 m, no es anómalo que una persona pese 40 kilos, pero es anómalo que una persona mida 1,80 m y pese 40 kilos. Entonces, cuando esas dos variables se mezclan, el encontrar una anomalía ya no es mirar el rango, sino mirar cómo dependen unas variables de otras y mirar a ver si ha habido algún cambio en la dependencia, lo cual es considerablemente más complejo. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Más o menos. Y también puede ocurrir, esto pasaba por ejemplo en la aviación, que tengamos dos averías. Por ejemplo, en un avión tenías una avería en el compresor, perdía capacidad de comprimir el aire porque se desgastaba el elemento que lo recubría o porque se agotaba una nave, y entonces el piloto tenía que meterle más combustible para conseguir igual potencia porque bajaba el rendimiento, y entonces haciendo eso tenía un fallo secundario en la turbina con el tiempo, y cuando la turbina empezaba a fallar enmascaraba el fallo del compresor, con lo cual tú no podías detectar un fallo aislado en cada uno, sino que había que mirar el histórico del archivo y mirar cada uno, ¿no? De nuevo, ese tipo de cosas se podrían diagnosticar con modelos complicados o se puede diagnosticar simplemente con un sistema que aprenda de datos, como os contaré ahora. Salto un par de detalles y vamos quizá a ir a alguna demostración más práctica para evitar que se nos vacíe la sala como está ocurriendo. Imagina que tenemos una única variable que queremos mirar, temperatura. Y tenemos que el coche, siempre que uno lo lleva, la temperatura está en un rango. La temperatura está entre unos grados y otros grados, porque siempre que conduzco está por ahí. Y de repente un día la temperatura está muy alta. Esto es una anomalía. ¿Qué quiere decir muy alta? Pues muy alta es en relación a cómo era cuando no era muy alta, como es normalmente. La forma más simple de mirar esto es la que se emplea en control de calidad, que es la típica regla de las 6 sigmas. Es decir, cogemos los datos, los estandarizamos y decimos, bueno, si están más que 3 sigmas a la derecha, los que 3 a la izquierda, son anómalos y por tanto hacemos un problema. ¿Cómo hacemos eso cuando tenemos datos como el peso y la altura que se relacionan entre sí? Es decir, ¿cómo encontramos una persona que pesando normal, si miramos solo el peso, o midiendo normal, si miramos solo la altura, tiene una combinación anómala de peso y de altura? Vale. Entonces, para este tipo de problemas, nosotros nos gusta mucho hacer dibujos como este, en los que simplificamos el problema, imaginamos que tenemos solamente dos variables. En un problema de verdad habrá muchas más, pero en un problema de juguete como este, que tenemos dos variables, tenemos la gran ventaja de que lo podemos dibujar. Entonces podemos decir, esto es una de las variables, esto es otra de las variables, y lo podemos pintar. ¿Qué ocurre con esto? Ocurre que si mi problema fuera así, no me haría falta software ninguno. Miraría el gráfico y diría, este punto es anómalo, se acabó. El problema es cuando tenemos 30 variables y no lo podemos pintar. ¿Cómo sabemos si ese punto está o no lejos de la nube? Entonces, para ello, la forma sería decir, por ejemplo, mirar cómo estás de lejos del centro de la nube. Pues este punto está muy lejos del centro de la nube, este también. Pero ya intuitivamente todos veis que este punto está más lejos que este, aunque está exactamente igual distancia en el gráfico. ¿Por qué decimos que este punto está más lejos? Porque la nube está muy plana por aquí y muy alargada por este lado. Con lo cual, lo que es normal en esta dirección es un rango mucho más amplio que lo que es normal en esta dirección. Entonces, para saber cómo de anormal es el punto, uno tiene que escalarlo según lo que varíe esa nube en esa dirección. Vamos al SageMaker ya por hacer alguna cosa de software. Esto que estoy mostrándoos aquí es un notebook con la herramienta de SageMaker WS, ¿de acuerdo? No es la única herramienta con la que se puede hacer esto, es decir, hay, siento por los de Amazon que están en la sala, pero esto se puede hacer con un ordenador personal directamente y con un navegador web, con un Python, ¿de acuerdo? Se puede hacer en Windows, se puede hacer en Linux, se puede hacer en un Mac, se puede hacer en Google, se puede hacer en multitud de plataformas. ¿Qué ventajas tiene esto? La ventaja que tiene una plataforma como esta, de hacerlo en la nube, está sobre todo en lo que decíamos antes, que la idea es que esto se aplica a un gran volumen de información. Y por tanto hace falta que se automatice todo el envío de datos hacia ese sitio en que se almacenan y que después este tipo de notebooks se lancen automáticamente y periódicamente sobre los datos y generen una cosa que se pueda consultar con una tercera herramienta.
y que eso no dependa de que alguien tenga un ordenador en el que capture un proceso, lo envíe a otra base de datos y luego otro más que consulte la base de datos, sino que tengas todo imbricado en un sistema que esté con una tecnología más o menos común, porque es mucho más cómodo y a la larga más barato. En cualquier caso, lo que haremos aquí es una demostración sencilla, porque yo aquí voy a acceder a unos datos que son locales. En algún caso accederé a datos almacenados en S3, en Amazon, porque se vea que se puede hacer de forma remota, pero en principio voy a limitarme a hacer unos pequeños cálculos para ver lo que estoy comentando. Entonces, por ejemplo, esto que tenemos aquí sería esencialmente lo mismo que tenemos en la gráfica de la derecha, es decir, simplemente es unos datos una nube de datos en la que tenemos una cierta variación que es diferente, no mucho, en ambos ejes. Si uno se limita a mirar cada variable, si os dais cuenta, aquí estoy diciendo, si la variable x está en un rango definido con respecto a la varianza, cuando digo la varianza, ¿todo el mundo está entendiendo lo que estoy diciendo? Sí, ¿no? Y en el eje de A también, y pongo un límite, sale un cuadrado, que es la zona que es normal. Uno podría jugar con cómo de grande es el cuadrado. Si le pongo, por ejemplo, la regla de las 3 sigmas que decíamos antes, pues solamente tenemos que son anómalos estos poquitos puntos de las esquinas y uno podría jugar con ello, pero si juego, tengo un margen de juego relativo. Es decir, uno podría discutir si estos puntos que estoy marcando de aquí son realmente anómalos o no. Este no hay duda, pero para que este salga como anómalo, tengo que poner unas cotas que detectan puntos que igual no son tan anómalos. Y esto en la práctica es un problema de tiempo y de dinero, porque si cada vez que ocurre una cosa que no es de verdad un problema me avisa, no estoy ahorrando mucho. Entonces, el problema se solucionaría haciendo lo que decíamos antes, por ejemplo, mirando directamente a este, si me permitís, un círculo centrado en el centro de la nube, y en vez de hacer un cuadrado, yo digo los puntos son anómalos si se separan del círculo. Sería algo sencillo de mirar, estaríamos en el problema que decíamos antes de que los puntos que están en la dirección estrecha están mirándose mal, y lo que tiene el nombre tan extraño del indio que estaba contando, extensión de Mahalanobis, no deja de ser una forma de escalar eso para que la forma que tiene la nube de puntos sea una elipse, es decir, no sea un círculo, sino sea una cosa que esté rodeando a las partes y por tanto me detecte de forma más clara qué puntos anómalos según en qué dirección está, ¿correcto? Con esto simplemente mostrar lo que serían las técnicas clásicas. Hasta aquí llega lo que se podría hacer con un Arduino, lo que se podría hacer con una máquina sencilla o con un problema que trabaje a la manera clásica, que es invirtiendo matrices, multiplicando, haciendo productos de pequeñas cosas, ¿de acuerdo? Aún no estamos hablando de ella, esto es un poquito lo que había. Se puede llegar un poquito mejor con las técnicas clásicas, sin llegar todavía a técnicas modernas de IA. Esto ya, cuando enseñas en la universidad, ya lo llamas IA. Cuando hablamos del vecino más cercano, el cabecinos, son materia que ya se explica en las asignaturas de informática cuando dices, bueno, le damos técnicas, clasificación y demás básicas, ¿no? Esto es una forma de decir cuando un punto es anómalo diciendo, voy a mirar a ver, por ejemplo, tengo una máquina con unas condiciones y voy a decir, la máquina más parecida a ti, ¿cómo de lejos está? Es decir, si hay muchas máquinas como tú, eres normal. Ahora, si eres muy diferente de las demás, es que no eres normal. Esa idea básica funciona bien en muchos casos, excepto cuando tenemos 5 máquinas averiadas a la vez. Porque entonces hay otras 4 máquinas averiadas iguales que yo y decimos, es normal.
pasa mucho. Bueno, igual pasa mucho o igual lo que tengo es un problema en mi producción de que estoy generando constantemente en la máquina defectuosa. Es decir, aquí es un tema que hay que ajustar y esas técnicas, aunque sean ya basadas en inteligencia artificial, tienen el problema de que tienen parámetros que ajustar a mano, como esta, por ejemplo. Voy a mirar a ver el punto más cercano, no. Voy a mirar a ver el sexto punto más cercano, porque puedo tener hasta 6 puntos anómalos. Solamente con eso ya podemos encontrar, si volvemos a SageMaker, a la nube, y nos encontraríamos que estos puntos que están amarillos son los puntos anómalos porque están lo bastante lejos de otros puntos como ellos, y si cambiamos cuántos contamos, estamos encontrándolos diferentes, ¿de acuerdo? Esto, repito, sigue siendo IA, pero es IA básica. Vamos a IA más moderna. Una de las técnicas de IA que mejor funcionan para anomalías es la que llaman el One Class SVM, que son máquinas de vectores de soporte para solamente una clase. Y aquí sí que pido por favor al público que me diga si esto que estoy diciendo le suena a alguien o no, para saber si lo cuento muy por encima o si lo cuento más en detalle. ¿Conocéis? Bien. ¿Lo que es un clasificador? Un clasificador. Sí, ¿no? Todo el mundo sabe que es un clasificador. Una máquina que le damos un objeto y dice de qué clase es, ¿no? Ahora imaginad que yo hago un clasificador y para hacer un clasificador uno normalmente le da objetos de diferentes clases. Quiero hacer una máquina que si le pongo una pera, ha visto peras, he visto manzanas y me diga no, esto es una pera o no, esto es una manzana. Eso es un clasificador. Imaginad que yo quiero construir un clasificador y solamente le enseño peras. No le pongo ninguna manzana. Si le pongo una pera me dirás una pera. Pero si le pongo una manzana, ¿cómo sabe él que eso no es una pera? ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir One Class. Son clasificadores en los que uno no le enseña objetos de las dos clases, sino que se limita a enseñarle objetos de una de las clases, y el sistema tiene que contestar si eso es de las clases que ya vio o si eso no es como las clases que ya vio. ¿Entendéis la idea? Fijaos que en el fondo es lo mismo que estamos haciendo con lo de la distancia de Mahalanobis o lo de las distancias con cuadraditos que hemos visto antes. Estoy diciendo, tengo una nube de puntos, tengo un punto, quiero saber si está dentro de la nube o fuera de la nube. ¿Por qué entonces esto funciona y por qué esto está bien? Cuando hacemos un clasificador de este tipo, y voy a saltarme detalles técnicos de cómo se construyen, uno le puede dar formas caprichosas. Uno puede hacer el clasificador no sea una elipse, sino otra cosa. Y en la práctica, los datos nunca van a ser elipses. Las elipses están ahí porque se pueden solucionar haciendo la inversa de una matriz, y se podían hacer así porque en 1960 el ordenador llegaba hasta ahí. Pero el ordenador de hoy no. Y por tanto no hay que seguir yendo a las técnicas que eran necesarias hace 30 años porque no había máquina para hacerlas. Entonces, si uno tiene un problema y aplica, por ejemplo, One Class, y tiene una nube, y aplica la técnica y le pone los datos, le contesta lo que antes. Bien. Dices, bueno, ¿y entonces para qué toda esta complicación? ¿Para qué contratar el tiempo de máquina, mi GPU en la nube, estos costes? El problema es que uno le puede colocar problemas distintos. Imaginad, por ejemplo, que tenemos esto, que tampoco es un problema irreal, es un problema de que tenemos una línea en que produce cosas de dos tipos distintos. Tenemos una flota con camiones de un tipo y de otro. Los camiones de un tipo son iguales entre sí, los de otros son iguales entre sí también, pero no son iguales, hay dos nubes. ¿Qué pasa si yo, con unos datos así, aplico una detección de anomalías y digo, ¿qué puntos de ahí, este punto, este punto, este punto, son anómalos y cuáles no, aplicando las técnicas más complicadas que puedo hacer con las técnicas de 30 años? Que me encuentran una perfecta elipse en el medio y que todos vosotros coincidiréis conmigo que es absurda. Porque está diciendo que puntos claramente anómalos son normales y puntos claramente normales son anómalos. Es decir, con esa técnica esto no funcionaría. No estaría diciendo, esta transacción es fraudulenta, este equipo se va a averiar. Ahora, si aplico una técnica de IA más moderna, que no se base en eso, como el One Class, no me está limitando a que la zona de puntos normales sea una elipse,
sino que, como en este caso, puede tener cualquier forma caprichosa, y en este caso me saca algo que sigue sin estar bien, porque la zona central está mal resuelta, pero que es mucho mejor en las zonas diferentes. Es decir, con esa técnica, simplemente cambiando en el notebook la palabra Mahalanobis por la palabra OneClass SVM y haciendo el resto exactamente igual, porque esto, al final, la técnica que está por debajo es más costosa, es más compleja, pero a la hora de implementarla es cambiar una palabra por otra. ¿De acuerdo? Si tenemos eficientemente la máquina por debajo que lo soporte. Si esto está en la CPU del ventilador, esto no se puede hacer con una máquina que tenga poca potencia. Pero esto, que si está en la nube y está trabajando en el procesador, no hay ningún problema. Se lanza y tarda básicamente lo mismo. Y aquí ya encontró el problema. Es decir, con esas técnicas podemos llegar a hacer cosas diferentes y que permitan solucionar problemas que antes no se podían solucionar. ¿De acuerdo? En resumen, esta y otras más las hay. ¿Es la única? ¿Es la mejor? ¿Es la más moderna? Hay otras. Esta es una que funciona muy bien en muchos problemas, OneClass SVM, pero hay otras técnicas, por ejemplo, esto que lo llaman el árbol de aislamiento, que son muy sencillas también de manejar y que hay problemas y que funcionan. Os cuento brevemente un par de ellas y os pongo de nuevo un ejemplo para que veáis cuándo funcionan y cuándo no. Esta técnica, lo que es un árbol de decisión, ¿a Sara lo conoce? Y si no, lo cuento. Imaginad que tenéis que decidir si un objeto es una manzana o una pera. Entonces, uno puede hacerlo de la siguiente manera. ¿Cuánto mide? ¿Más o menos que 10 centímetros? Menos. Y después de decir si mide menos de 10, ¿qué color tiene? ¿Amarillo o verde o naranja? Y si tiene amarillo, ¿cuánto pesa? ¿Mucho o poco? Y coloca en forma de árbol todas las preguntas. ¿Es esto o esto o esto? Y si es esto, otra ramita. ¿Es esto, esto o esto? Y así con todo. Al final uno acaba con una estructura en la cual, haciendo preguntas, llegas al final y tienes una respuesta. Eso se llama árbol de decisión. Es un tipo de clasificador bastante sencillo, de hecho es de los primeros que hubo hace ya muchos años. Cuando uno hace árbol de decisión, si el punto es raro, hay que hacer muy pocas preguntas para separarlo de los demás. ¿Mide más de 1000 o no? Sí, eres raro. Primera pregunta, fuera. Ahora, si tienes muchos puntos iguales, mide más de 999 y menos que 998 y además es verde. Entonces, para llegar a un punto de aquí hay que hacer una pila de preguntas, pero para llegar a este punto hay que hacer una. Entonces, esta técnica se basa en hacer un árbol que explique todos los datos y para cada dato dicen cuánto tuviste que profundizar para llegar. Cuanto menos, más raro eres. ¿De acuerdo? Le llaman Isolation Forest. U otras técnicas, por ejemplo, que son también extensiones de cosas que se empleaban en control, filtros paso bajo. Esto, si hay formación de ingeniería y veo muchos robots por aquí, pues la idea es que si tienes una señal que oscila muy rápidamente, rebajas la oscilación máxima, la velocidad a la que puede cambiar y haces que la señal sea más suave y comparas la señal suave con la señal sin suavizar. Entonces los puntos que te has cargado eran puntos anómalos. O técnicas diferentes. Antes de llegar a las técnicas más modernas, os cuento, por ejemplo, esto, en un problema también hecho con SageMaker, que es un problema más real. ¿Se me sigue oyendo y entendiendo? Y el volumen del micrófono, yo os acostumbréis ya a él, aunque sea bajito, estáis hechos a la idea, ¿no? Disculpad de nuevo y lo siento no haber aceptado la megafonía de la sala, pero me parecía demasiado estruendosa. La anomalía es el jamón ahí. Bueno, pues si hay gente que prefiere el jamón a mi charla, pues ellos, oye, mañana tendrán hambre y vosotros sabréis esto. Pero bueno, ¿me seguís más o menos? Sí. Este problema que estoy poniendo lo descargué hace unos días. Es el precio de la gasolina tomado en la EPA en Estados Unidos, está en dólares por galón, desde 2004 hasta la semana pasada. Y ha habido periodos en que ha habido precios extraños. Pues ha habido una pandemia, ha habido una guerra en Ucrania, ha habido, bueno, diferentes crisis y diferentes momentos en la historia en que ha habido precios que no eran como antes. ¿Esto nos importa para algo? Para mucho. Una empresa, por ejemplo, pues, en las colaboraciones últimas mías, que por ejemplo vende energía, una empresa que tenga eólica, tiene que tener una predicción muy buena de cuánta energía va a haber, cuánto viento va a haber mañana, para ofertar la cantidad justa y ni quedarse corto ni quedarse largo. O alguien que quiera hacer una compra de un producto o invertir en acciones que varíen en el tiempo, mercado de futuros.
que estamos cerca de Jaén, el aceite, por ejemplo, es un ejemplo claro del mercado de futuros, ¿no? Es decir, un producto que tengas que apostar a cuánto va a estar el año que viene para comprarlo ahora. Ese tipo de problemas es muy importante hacer una predicción a largo plazo o medio plazo que sea interesante y también detectar qué puntos no son normales para no tenerlos en cuenta en la predicción. Entonces, en esta serie temporal, ¿qué puntos no son normales? Para hacerlo más divertido, vamos a añadir, si se ve, no mucho, aquí hemos puesto unos puntitos amarillos que son inventados. Es decir, esos puntos son anómalos seguro, porque los he puesto yo, sin basarme en nada. Son aleatorios por completo, con lo cual son saltos que no tienen que ver, un algoritmo decente debería encontrarlos. Y después hay puntos que ocurrieron de verdad, que son anómalos. El objetivo de un algoritmo bueno sería decir, sácame estos y los demás no. Ninguno lo va a conseguir, ¿de acuerdo? Porque hay puntos aquí que aunque ya han ocurrido, es extraño que hayan ocurrido. Entonces, si aplicamos diferentes técnicas, podemos ver a priori cuáles funcionan bien o cuáles funcionan mal. Por ejemplo, la que decíamos, filtro paso bajo. Cogemos la señal y le decimos, suavízala, muy poco. Si hizo mucho, me cargo todos los puntos. Suavízala muy poco y mira a ver qué puntos quedan fuera cuando la suavizas. La ha suavizado menos, todavía, según suavizado fuerte, ¿lo veis? Todos los puntos de los picos son anómalos. El principio, el suavizador estaba puesto a otra cota, uno va eligiendo y cuanto menos suavices, menos puntos descartas, pero ya estáis viendo que esta técnica ha encontrado muy bien, incluso con este suavizado tan brusco, este punto y este punto, pero este no. Y fijaos que aquí estamos marcando como anómalos decenas de puntos que no lo son. Si voy bajando ese valor, como veis, bueno, los encontramos. Con lo cual, esta técnica valdría si de verdad el punto es un cambio muy brusco respecto al anterior y al siguiente, y luego sigue, pero si, por ejemplo, la tendencia se pone a cambiar, no lo va a encontrar. El Isolation Forest que decíamos antes, el del árbol que iba tomando cuánta profundidad teníamos, en este caso todavía funciona peor. Hay problemas en que va bien, pero en este en particular, si le metemos, por ejemplo, un porcentaje de anomalías alto, y estáis viendo lo que ha hecho. Tiró por la calle de en medio. He dicho que la anomalía consiste en que el precio sea muy alto o sea muy bajo. Fijaos que en ninguno de los dos casos le he explicado al algoritmo en qué consiste un precio anómalo. Estoy diciendo un precio anómalo es un precio que no es como los demás, con lo cual, dependiendo de qué algoritmo elija, yo le estoy diciendo al ordenador en qué consiste el hacer anómalo. Cuando le estoy diciendo que elija este algoritmo, estoy diciéndoles que me vale para que me encuentres puntos que se han ido de rango. Evidentemente, este problema no es un problema tipo para este tipo de técnicas, pero lo he elegido porque es visual, para que se vea qué está haciendo, ¿de acuerdo? Además, de hecho, la idea de este algoritmo sería que tuviésemos un problema en el cual tengamos 100 o 200 variables y que uno pintándolo no vea nada, sino que te dé datos que tú puedas observar acerca de esa información. Se puede mejorar con técnicas como esta. También os puede servir para que veáis el tiempo que puede tardar la máquina en hacer el cálculo. Estoy calculándolo en tiempo real, ¿de acuerdo? En SageMaker, ¿vale? Y bueno, si le di clic por lo menos, tiene que estar todo diciendo la cuenta. Ahí está. Si uno le va cambiando, lo que veis que en este caso se lo he rebajado, pues me he encontrado como anomalías estos tres precios tan altos que hubo en 2009 y estos precios que ha habido recientemente, pero no he encontrado ninguno de los puntos que yo le puse. ¿De acuerdo? Otros problemas los encontraría, con lo cual, repito, el elegir la línea con la técnica que yo empleé para mi problema es una cosa importante. Repito que la venta final, algunos llevan más máquina como esto, otros llevan menos, pero que si miras el código de esto es el mismo en todo caso, tomando una palabra. Técnica A, técnica B, técnica C. O si nos vamos, por ejemplo, al OneClasses VM, que también funcionó con el problema de antes, pues aquí me ha encontrado uno de los puntos, pero me ha marcado varios puntos por el camino que no lo son también.
¿Te das cuenta? Realmente este problema que le hemos puesto, el precio de la gasolina, al ser una variable real y no una variable sintética como la de antes, tiene mucho más complejidad y no hemos encontrado ninguna técnica que el problema lo resuelva. Aunque le hemos puesto este test de colocarle puntos de mentira, bueno, jugando con parámetros, jugando con ello, se podría encontrar. Esto que estoy diciendo de elegir la técnica y después cambiar parámetros hasta que la cosa funcione, es lo que llaman aprendizaje de hiperparámetros en técnicas de Machine Learning. De hecho, hay software que hace eso automáticamente, que se encarga de hacer pruebas, pruebas y pruebas, hasta que encuentra la mejor combinación de parámetros que hace que el problema funcione. ¿De acuerdo? No hay que hacerlo a mano en general, y de hecho no se hace a mano, porque suele ser un problema costoso, y de nuevo hay dentro de estos proveedores herramientas, AutoML, etcétera, que se encargan de hacer eso por nosotros y que puedan automatizar el proceso. Es decir, aparte de hacerlo a mano, tenemos también servicios para hacer ese tipo de operaciones. Bueno, pues hasta aquí llegaría la parte de inteligencia artificial. ¿Me queda tiempo todavía? ¿Cómo cuánto? ¿10 minutos? Hasta aquí llegaría la IA más clásica. Empezamos con una parte que sería hace 30 años, seguimos con una parte que sería IA hasta 10, 15 años desde ahora. Vamos a IA moderna, no a la más moderna, no voy a meter modelos generativos, vamos a quedarnos con una cosa intermedia, que es un autoencoder. Una red neuronal. Todo el mundo, eso sí que no pregunto ya, todo el mundo sabe que es una red neuronal porque, aunque no sepa cómo funcionan o cómo son, todo el mundo ha leído en el periódico que las redes neuronales son lo más moderno y todo el mundo ha jugado con ChatGPT y ha visto que eso hace cosas inesperadas y funciona muy bien, ¿verdad? Es decir, es una técnica que ya todos conocemos. Las redes neuronales tienen muchas aplicaciones y esta que estoy poniendo es una de las primeras casi. O sea, esto ya lo estábamos utilizando desde hace bastantes años. En particular, en Asturias llevamos dando clase de neuronales. Yo la primera clase que di de neuronales fue en 1993. O sea que ya ha llovido bastante. Evidentemente, en aquel tiempo no se podían hacer los problemas que se pueden hacer ahora, porque como han dicho este año los ganadores del premio Princesa de Asturias, el cambio radical que ha habido es un cambio de escala. Es decir, las técnicas no son nuevas, las hay, están las transformers, están cosas que no existían antes, pero han sido posibles porque lo que realmente ha sido el cambio disruptivo ha sido la potencia de cálculo, ha sido la capacidad para poner a funcionar centenares o miles de máquinas a través de datos para resolver problemas que antes no eran alcanzables. Yo, cuando empecé a dar clase en el 93, que la gente con su triste PCXT hacía la red neuronal para entrenar un clasificador de números, que una vez pequeñita, y me decían, es que mi madre limpiando desenchufó el ordenador y llevaba trabajando 3 días, porque la práctica tardaba una semana. Eso ocurría, ¿de acuerdo? Ahora haces intro y terminó. O sea, no tienes tiempo ni de pasar la tecla y acabó ese problema, o problemas más complicados como este. Esta técnica es una técnica que se llama autoencoder, que es una técnica muy tonta, y es la siguiente. Imaginad que tengo una red neuronal como esta, bolas y palotes, que unen entrada con salida, y la hago en forma de reloj de arena. Es decir, le pongo aquí en medio muy poquitos elementos, aquí los que haga falta, aquí los que haga falta, y después le pongo un problema tremendamente tonto, que es decir, voy a colocarle una entrada y quiero que me predigas exactamente lo que te puse en la entrada. Valiente tontería. Si le pongo un 3, quiero que pongas un 3. Pongo un 5, pongo un 5. Lo mismo que te pongo en la salida, en la entrada quiero que esté en la salida. ¿Eso para qué nos puede servir? El truco está en esta capa estrechita. Al hacerlo tan pequeño, lo que estoy haciendo es una compresión de los datos. Es como un algoritmo, un zip, para hacer una carpeta comprimida, que tenemos en un archivo y lo hace más pequeño. Aquí tengo una cosa que depende de 4 medidas. Si yo cojo unas tijeras y parto por aquí la red, aquí tengo 2 medidas. Y si esas 2 medidas las enchufo a esta segunda parte de la red, regenero esas 4 medidas a partir de esas 2. Con lo cual he hecho un algoritmo que de 4 valores me vale con 2 para hacer lo mismo. Otras que lo consigan. Porque en general no es posible. O sea, no se puede hacer una red que si le pongo aquí cualquier número, haciendo así me lo reproduzca aquí. Ahora bien, si esos números tienen algo en común entre ellos, sí que es posible. Porque entonces lo que va a hacer esto es una codificación de esa imagen o de ese dato en algo pequeñito, y esto va a ser una decodificación de eso. Hacemos realmente una compresión de los datos. Esto, por ejemplo, no sé si visteis en estos algoritmos que dibujan automáticamente, difusión estable, DALL-E, etcétera.
se basan con reservas en arquitecturas parecidas, que tienen un encoder y un decoder. Es decir, se basan en que si yo le pongo, por ejemplo, aquí fotos de caras y hago que esto sea lo más pequeño posible, si después corto por aquí y le pongo aquí cualquier número, aquí aparece una cara. Si le pongo el número de una cara que una cara de verdad me dio, me aparece la cara que le puse. Pero si le pongo un número que nunca vio, me aparece una cara que nadie vio nunca, pero una cara. ¿De acuerdo? El truco está en darle con la compresión máxima, a partir de la cual no se pierde información. Por ejemplo, se puede hacer con números, que se emplea mucho, esto lo ponemos en clase, hay un problema que se llama MNIST, que es un problema de que le ponemos un dígito escrito a mano por una persona, le ponemos una red y decimos estropéalo todo lo que puedas, pero que sigas viendo que es un número. ¿Y esto para qué vale de cara a detectar anomalías? Pues vale porque si yo lo que le pongo a este sistema son datos en este caso voy a ponerles de un cojinete en funcionamiento de cualquier equipamiento mecánico que hay, bueno, pues estoy colocando datos de vibraciones. Le estoy poniendo el espectro de vibraciones sin más, sin explicarle la cadena cinemática, como decíamos, sin decirle, es que cuando tienes un pico a esta frecuencia en Fourier, tienes un fallo en el piñón tal, del tal, no le digo nada, me limito a colocarle los datos. Y quiero que me digas si esto va a fallar. Bien. Bueno, pues si yo le pongo un autoencoder a esta información, lo que le estoy diciendo es, cuando veas una vibración que ya viste antes, vas a poder codificarla y decodificarla sin casi perder calidad. Ahora, como te pongo una información que nunca viste, no vas a ser capaz de decodificarla. Es decir, si yo con una red para generar caras de gente y le pongo personas todo el tiempo, si le pongo una persona, sacará una foto parecida a esa persona o casi igual. Si de repente le pongo la foto de un zapato, me va a sacar una cara que se parezca a ese zapato, pero una cara. Va a ser muy distinta del zapato. Entonces, midiendo cuánto te equivocas al reconstruir, podemos saber si eso que le estamos poniendo es o no es anómalo. Por ello era también un problema, y termino. Bueno, aquí les vamos a meter unas vibraciones que en este caso, me voy a saltar la parte técnica también, de dónde están los datos, cómo se han mandado, eso está sujeto, está todo metido en la nube y se están consultando de un sitio, pero bueno, obviando el tema técnico, si vamos simplemente a este problema de unos cojinetes, al final nos encontraremos con una situación como esta. Una red neuronal, la entrenamos con datos que sabemos que la máquina está bien, o sea, antes de que se estropee, simplemente la dejamos funcionar, hacemos una red como esta y la entrenamos con los datos y después lo que hacemos es medir cuánto te equivocas cuando reconstruyes datos de la máquina en uso. Entonces, esta máquina tuvo una avería aquí. Es decir, aquí una bola del cojinete se desprendió, pero antes de hacer la avería final empezó a vibrar más. Pues bien, esto que estoy dibujando aquí no es la vibración. Esto que estoy dibujando aquí es el error de reconstrucción de esta red cuando le emití datos de 4 vibraciones distintas tomadas en el tiempo, y esto estuve diciéndome hasta ahora me equivoqué, está logarítmicamente, muy poco, y llegó un momento en que dije, cada vez me cuesta más reconstruirlo, ¿lo veis? Eso quiere decir que el día 16 de febrero ya supe que el día 19 ese cojinete iba a fallar. Entrenando la red con datos sin haberle dicho nunca en qué consiste que que el cojinete vaya a fallar. Simplemente me está diciendo, igual que hicimos antes con las técnicas de la elipse y el One Classes VM y demás, estamos diciéndole, toma datos, apréndelos, pueden ser un gran volumen de datos, complicados como uno quiera, y simplemente mirando a ver cuánto te equivocas cuando intentas reproducirlos con una red de ese tipo, en ese momento, cuando el error empieza a subir, marcamos una raya, un umbral que decimos, mira, si cogemos la zona correcta y ponemos un umbral lejos de la zona segura, cuando pasas el umbral y te quedes fuera, es que tienes un problema, con lo cual este método ha detectado con 3 días de antelación que va a haber una falla en un equipo, con lo cual nos ha ahorrado el tener que ese día de forma abrupta parar la producción, emplazar el equipo, esperar, sino que yo he podido pedir la pieza con antelación o incluso derivar la producción de esa máquina a otra y seguir trabajando con ella y repararla sin ningún coste o con un mínimo coste con respecto a la alternativa, ¿correcto? Estas son un poco las ideas. Bueno, con eso termino, he saltado un par de partes, pero me decís que tenía hasta las 2:10. Espero que se me haya como mínimo oído y si es posible entendido. Muchas gracias.